Muy buenos días, chicos. El tema de hoy es acerca de las fórmulas químicas, pero en este caso vamos a hablar sobre la de Lewis y estructural. Bueno, ambas están muy conectadas porque para yo poder hacer estructural debo tener claro lo que es la fórmula de Lewis. La fórmula de Lewis, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? La fórmula de Lewis es la representación gráfica, ¿sí?, de los últimos electrones de valencia de cada elemento. Entonces, aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de un elemento como el cloro. Sí, el cloro, aquí tenemos la representación gráfica de los electrones de valencia de él. No quiere decir que son todos los electrones de él, no, son los últimos que se encuentran en la capa de él. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos electrones debo realizar el esquema de Lewis con cada elemento? Es muy fácil. Esto lo podemos hacer con ayuda de la tabla periódica. Fijémonos acá, el hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un electrón esquematizado en la estructura de Lewis. Si nos vamos y miramos en la tabla periódica, yo puedo saberlo, es de acuerdo al grupo en el que se encuentra. ¿Listo? Los grupos son estos que se encuentran acá en número romano, y el número me va a decir a mí la cantidad de electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Sus electrones de valencia. Entonces el hidrógeno, lo tenemos acá, este es el número 1 en romano, entonces por lo tanto, por eso es que él tiene un electrón dibujado. Lo mismo va a ser para el litio, para el sodio, para el calcio, todos van a tener uno. En el ejemplo anterior tenemos el cloro, acá está el cloro, en esta zona. ¿Listo? El cloro tiene, según la tabla periódica, 7, o sea que debe tener 7 electrones de valencia en su última capa. Vamos a rectificar acá con el ejemplo. Y si miramos en este ejemplo, el cloro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esa manera acabamos de comprender de dónde saco yo o de dónde yo puedo saber cómo hago el esquema de los electrones de valencia de cada átomo. ¿Listo? Vámonos aquí al neón. El neón tiene 2, 4, 6, 8. Fíjense que aquí los ejemplos me están mostrando que los colocan de una forma muy ordenada, preferiblemente en pares, ¿sí? Para que se nos haga más ordenadas las cosas. Y aquí tenemos el neón con 8 electrones en su última capa. ¿Por qué quiero mostrar el neón? Resulta y pasa que en la tabla periódica sabemos que se encuentra clasificada en metales, semimetales y no metales. Estos que tenemos acá en esa columna son los llamados gases nobles. Ellos no reaccionan con otros elementos y por lo tanto ellos siempre se encuentran, por decirlo así, como estables, en el sentido de que tienen sus 8 electrones de valencia ya. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que cuando un elemento se va a enlazar con otro, ellos deben cumplir con la llamada regla del octeto. Sí, la regla del octeto es la que me dice que cuando dos elementos se unen, deben cumplir en esa unión, tener uno de ellos o los dos mismos los 8 electrones de valencia. Entonces ellos ya tienen sus 8 electrones de valencia. ¿Listo? Por lo tanto, no es común verlos a ellos reaccionar con otros elementos, no, ni mucho menos formar enlaces. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora sí de cómo sería la estructura de Lewis en elementos y en compuestos, listo, y a la vez su fórmula estructural. Bueno, entonces, aquí en el tablero tenemos un ejemplo, vamos a trabajar con ejemplos para elementos y para compuestos. Entonces, para los elementos, el oxígeno. Es ideal que tengan su tabla periódica a la mano para que puedan comprender de dónde es que yo estoy obteniendo estos resultados. Entonces, el oxígeno, si ustedes se fijan en su tabla periódica,
él se encuentra en el grupo 6, 6A. Entonces, por lo tanto, ese número 6 me indica la cantidad de electrones en su último nivel de energía. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer el oxígeno, listo, el elemento del oxígeno, y le voy a dibujar sus 6 electrones. Pueden ser asteriscos o pueden ser punticos. ¿Listo? Es lo que acabamos de hacer ahí, es estructura de Lewis. Lo mismo para el sodio, vamos a hacer con el sodio. El sodio está en el grupo 1A, ¿cierto? Entonces, yo le voy a dejar su electrón. Eso que estamos haciendo ahí se llama estructura de Lewis. Ahora el cloro. El cloro, él está en el grupo 7, entonces serían 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Hasta este punto, pues no es que tenga mucha complejidad lo que es la estructura de Lewis, pero ahora vamos a lo que son los compuestos. Para formar los compuestos sí debo tener en cuenta la regla del octeto. Entonces, voy a trabajar con los mismos elementos que ya están aquí para no perdernos mucho. Entonces, NaCl. Dibujo Na y coloco Cl. Entonces, Na, ¿cuántos electrones que tiene? 1. No lo voy a hacer acá porque yo necesito mostrar el enlace de ellos dos, entonces voy a hacerlo de frente al cloro. Sodio tiene 1, cloro tiene 7. Entonces voy a hacerle los del cloro con otro color. El cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense que aquí yo traté fue de sí colocarlos en orden en pares, y si hay un electrón acá, pues lo más obvio es dibujarle uno al frente del otro compañero para que se pueda mostrar el enlace de una forma más correcta. Entonces, aquí estos dos señores son los que se me van a unir, estos dos electrones, y ellos son los que van a permitir el enlace. ¿Quién le queda más fácil tener 8 electrones? El cloro. ¿Por qué? Porque al tener 7, solamente le falta 1, es más fácil para él conseguir un electrón. Además, el hecho de que tenga más electrones acá hace que su carga electronegativa sea más alta y eso sea como más atractivo, o sea como una especie de imán más potente que el sodio y pueda atraerlo y llevarse su electrón. Entonces aquí, este señor pues va a tomar el electrón de cloro para cumplir con la regla del octeto, que es tener 8 electrones en ese enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Ahora, la fórmula estructural. Esto es Lewis. La fórmula estructural es demostrar dónde está la unión con una línea. Esta línea indica esto. NaCl. Listo. Esa es la estructural. Entonces, aquí tenemos Lewis y acá tenemos estructural. Ahora vámonos para el oxígeno. Está 2 veces. Ojo, estos numeritos de acá abajo. Estos números de acá abajo me indican la cantidad de átomos que hay. O sea, hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a separarlo acá. Que hay 2 veces oxígeno. Y lo mismo, le dibujo los electrones al oxígeno. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de ellos tiene 6. Entonces, a ambos les hace fácil tener 8 electrones. Entonces, en este caso, cada uno, ¿qué va a hacer? Va a unir pares de electrones. ¿Listo? Pero en este caso, ninguno roba, ninguno se quita, ambos se comparten. ¿Por qué? Porque ambos pueden tener 8. En este caso, el sodio no, porque el sodio tenía 1. El que más opción tiene, sino es como quien dice dejarse llevar. Entonces, 6 y 2 que le presta este oxígeno va a tener 8. Acá si yo me pongo a contarlo son 8. Y él también puede tener 8. Entonces ambos se van a compartir los electrones. ¿Cómo quedaría la fórmula estructural? Entonces la fórmula estructural sería oxígeno, 2 líneas, oxígeno. ¿Listo? Esa sería la fórmula estructural. Es opcional
que es opcional. En algunos ejemplos ustedes se van a encontrar que les hacen las uniones y también les vuelven a dibujar los electrones, los que quedan libres, los que quedan sueltecitos. ¿Listo? Puede también aparecer así. Y no está mal. Listo, chicos, espero que esa corta explicación sea de entendimiento y tengan un buen día. Hasta luego.